Bienvenidos una vez más a su canal de chismes de Farándula Turca, el lugar donde siempre tenemos la última palabra sobre sus estrellas favoritas. Espero que tu copyright teniendo un dúo fabuloso y sobre todo, que tu copyright preparados para lo que les traigo hoy. Porque amigas y amigos, esto es gordo, muy gordo. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una pareja que, digámoslo así, nos ha tenido en vilo durante bastante tiempo. Estoy hablando de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. La pareja que nos enamoró superíndice 3 en Senu con diéresis al cap, y que luego nos rompió superíndice 3 el corazo superíndice 3n cuando anunciaron su separación superíndice 3n. Pues bien, agarraos fuerte porque la historia que les traigo hoy tiene un giro que honestamente nadie, absolutamente nadie, esperaba. No es una nueva serie juntos, es algo mucho pero mucho personal. Pero antes de que me lance a la piscina de chismes, como siempre, un pequeño recordatorio para mantener este canal vivo y lleno de drama. Si les gusta estar al día con todo el drama, los romances, las rupturas, los reencuentros y los secretos jugosos de las celebridades turcas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se perderú ni un solo detalle de lo que pasando en el mundo del espectáculo turco. Gracias por el apoyo, son lo muchísimo. De verdad, cada suscripción superíndice 3n, cada comentario, cada me gusta alimenta este corazón superíndice 3n chismoso que tengo. Ahora entremos en materia. Preparen el cafú copyright, las palomitas y los más menos vuelos porque esta historia va a ser larga. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron la pareja. No solo la pareja de Senu con diéresis al cap, sino la pareja del momento, la pareja que todos querían emular, la pareja que llenaba las portadas de revistas. Su química en pantalla era innegable, de esas que traspasan la pantalla y te hacen creer en el amor verdadero. Y fuera de ella parecían vivir un cuento de hadas. Viajes exu superíndice 3 ticos, fotos adorables que inundaban Instagram, declaraciones de amor públicas que hacuan suspirar a cualquiera. Todo apuntaba a que estaban destinados a estar juntos para siempre. Eran la personificación superíndice 3n de la almohadilla Couplego als, vaya. Pero como suele suceder en Hollywood, o en Estambul, mejor dicho, el cuento de hadas terminus superíndice 3. Y terminus superíndice 3 de la forma inesperada. De un día para otro, todo se derrumbó superíndice 3. La noticia de su separación superíndice 3n nos dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos, con la mandíbula en el suelo. Los rumores volaron como pájaros asustados, celos profesionales, agendas apretadas que no les permitían pasar tiempo juntos, diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Cada fuente, cada revista, cada blog de chismes tenía una versión superíndice 3n diferente de la historia. Lo cierto es que ambos se mantuvieron en silencio, sin dar demasiados detalles sobre lo que realmente había sucedido entre ellos. Un silencio que, a decir verdad, alimentó superíndice 3 a UNMU, las especulaciones. Y de forma casi imperceptible, cada uno siguió superíndice 3 su camino. Hande se enfocó superíndice 3 en su carrera, con una determinación superíndice 3n admirable, protagonizando nuevas series y películas, y convirtió copyright dándose en la imagen de importantes marcas de belleza y moda. Se le relacionó superíndice 3 con otros galanes del mundo del espectáculo, pero ninguno de esos romances llegó superíndice 3 a confirmarse del todo. Parecía que Hande estaba decidida a mantener su vida personal lejos del escrutinio público. Kerem por su parte también copyright continuo superíndice 3 trabajando arduamente, buscando nuevos proyectos que lo desafiaran como actor y lo llevaran a nuevos horizontes. También copyright se le vio con algunas más menos eras de trabajo en cenas o eventos, pero al igual que Hande, mantuvo su vida amorosa en un perfil bajo, casi ermu copyright tico. Durante un tiempo, reino superíndice 3 la calma tensa. Parecía que la página de Hande y Kerem, como pareja, estaba definitivamente cerrada. Los fans optimistas y aferrados a la esperanza seguían alimentando la ilusión superíndice 3n de una posible reconciliación superíndice 3n, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y montajes fotográficos de la pareja. Pero la mayoría habíamos asumido con un dejo de tristeza, que su historia había llegado a su fin. Que el capítulo Anker se había cerrado para siempre. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado de 180 grados. Aquí es donde la trama se pone interesante y donde el chisme empieza a hervir a fuego lento.
Hace unas semanas comenzaron a circular rumores sobre un posible reencuentro entre Ande y Kerem. Al principio los ignoramos, debo admitirlo. Después copyright ese de todo en el mundo del espectáculo, los rumores van y vienen constantemente como olas en el mar. Un día se habla de una boda secreta, al día siguiente de una infidelidad escandalosa. Pero a medida que pasaban los días, los rumores se hacían muy insistentes, muy detallados, y venían de fuentes cada vez muy confiables. Fuentes que por supuesto, no puedo revelar para proteger sus identidades, pero créanme, son personas con acceso directo a la información superíndice 3N. Se decua que se habían visto en secreto, lejos de las maras y de los flashes de los paparazzis. Que habían cenado juntos en un restaurante discreto, de esos que solo conocen los locales y que alejados de las zonas turísticas. Que habían retomado el contacto a través copyright ese de amigos en común, buscando un punto de encuentro y un terreno neutral para limar asperezas. Incluso se filtraron algunas fotos borrosas de lo que parecía ser Ande y Kerem caminando juntos por la calle, en medio de la noche con gorras y abrigos que intentaban ocultar sus identidades. Aunque la calidad de las imágenes era tan mala que era difícil confirmar si realmente eran ellos, la silueta y los gestos parecían coincidir. La chispa de la esperanza se estaba encendiendo de nuevo. Pero lo que realmente encendió superíndice 3 todas las alarmas, lo que hizo que el rumor se convirtiera en una bola de nieve imparable, fue una publicación superíndice 3N en redes sociales. Un amigo cercano de Ande, un maquillador famoso que trabaja habitualmente con ella, subió superíndice 3 una foto a Instagram en la que se pudo ver, al fondo, una figura que se parecía muchísimo a Kerem. La foto fue borrada rápidamente casi de forma instantánea, pero para entonces el down más menos o ya estaba hecho. La captura de pantalla ya había corrido como la superíndice 3 bora por toda la red. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron con el hashtag #AnkerisBack, y la teoría del reencuentro cobró superíndice 3 fuerza como nunca antes. La gente empezó superíndice 3 a analizar la foto con lupa, buscando cualquier detalle que confirmara la presencia de Kerem. Y claro, encontraron lo que querían encontrar. Y ahora, damas y caballeros, la bomba que nadie esperaba, según fuentes muy cercanas a la pareja, fuentes que juran haber sido testigos de este nuevo capítulo en su historia de amor, Ande y Kerem no solo se han reconciliado, sino que se han comprometido. Lo han oído bien. Aparentemente durante estos meses separados, ambos se dieron cuenta de lo mucho que se extraun más menos aban, de lo importante que eran el uno para el otro y de que a pesar de los obstáculos, su amor era muy fuerte que cualquier diferencia. Decidieron darse una segunda oportunidad, pero esta vez con un compromiso formal de por medio, con la promesa de construir un futuro juntos. Su copyright lo que es pensando, esto es una locura. Es increíble. Y lo es. Después copyright ese de todo el drama, de la separación superíndice 3N dolorosa, de los rumores de otros romances fugaces. Resulta que Ande y Kerem estaban destinados a estar juntos. Que su historia de amor no había terminado, sino que simplemente había entrado en un nuevo capítulo. Ahora bien, antes de que empiecen a sonar las campanas de boda y de que nos imaginemos a Ande luciendo un espectacular vestido blanco, hay que aclarar que esta información superíndice 3N no ha sido confirmada oficialmente por Ande ni por Kerem. Sus representantes, como es costumbre en estos casos, se han negado a hacer comentarios al respecto, manteniendo el misterio en torno a su relación superíndice 3N y alimentando a el fuego del chisme. Pero las fuentes insisten en que el compromiso es un hecho, que la pareja es feliz que nunca y que es planeando una boda íntima y discreta, lejos del ojo público, rodeada de sus familiares y amigos cercanos. Una boda que, según dicen, podrá celebrarse en los superíndice 3 meses. ¿Asu que copyright podemos esperar de esta historia? Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es esperar a que Ande y Kerem confirmen o desmientan los rumores. Si el compromiso es real, seguramente lo anunciarán en algún momento, aunque probablemente lo hagan de manera discreta y sin generar demasiado revuelo mediático. Son personas que valoran su privacidad y que prefieren mantener su vida personal alejada de los focos. Si la boda se lleva a cabo, tened por seguro que estaremos aquí para conturroslo todo, desde el diseño más menosador del vestido de novia hasta los invitados famosos que asistirán al evento. Y si, por el contrario, resulta que todo esto es solo un rumor infundado, una invención superíndice 3N de alguna mente calenturienta, pues también copyright N se lo diremos.
Lo importante es que ustedes, nuestros queridos chismosos, es tu copyright N siempre informados con la última palabra sobre sus estrellas favoritas. Pero independientemente de lo que suceda, una cosa es segura, la historia de Anne de Eru Parrafoel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de que el amor, a veces, puede superar todos los obstáculos. Y que incluso después copyright S de una ruptura dolorosa, siempre existe la posibilidad de una segunda oportunidad. Que el destino puede tener planes inesperados para nosotros y que a veces, el camino mu ese difícil es el que nos lleva al lugar correcto. En resumen, hoy hemos hablado de la sorpresiva reconciliación superíndice 3N de Anne de Eru Parrafoel y Kerem Bürsin y los fuertes rumores que apuntan a un compromiso secreto. Hemos analizado las pistas en redes sociales, hemos escuchado los testimonios de fuentes cercanas a la pareja y hemos intentado descifrar el significado de su silencio. Y hemos concluido que aunque aún no hay confirmación superíndice 3N oficial, todo parece indicar que Anne y Kerem N S enamorados que nunca y listos para dar el siguiente paso en su relación superíndice 3N. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama, romance y sorpresas. Gracias por estar aquí, como siempre. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, porque su voz es lo que realmente importa. ¿Creen que Anne y Kerem realmente se han comprometido? ¿Les gustaría verlos casados? ¿O piensan que todo esto es solo un rumor exagerado, una ilusión superíndice 3N creada por los fans? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus teorías son siempre bienvenidas. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos fans de Anne y Kerem, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Porque aquí, en este canal, siempre encontrarán los chismes frescos, los secretos jugosos y las noticias impactantes de la farándula turca. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con chismes y secretos de la farándula turca. Besos y abrazos para todos. Y que el chisme los acompañe más menos